Hola, estamos comenzando un nuevo encuentro con el arte del siglo XVII, el arte del barroco. En este encuentro yo he agregado más material a nuestros elementos complementarios, tanto de imágenes, videos, textos, que recomiendo que los que tengan ganas los consulten. Habíamos empezado a recorrer el arte francés del siglo XVII y lo advertimos. Pongo en primer plano la arquitectura porque sin duda es el aporte más fuerte e importante que hace Francia a su arte y luego a la expansión que va a tener fuera de allí, sobre todo la arquitectura de carácter doméstico, doméstico si cabe la palabra, pero no religiosa, la arquitectura de vivienda, los palacios, más específicamente estos palacios rurales que en francés se denominan châteaux. Y justamente esto lo vimos desde el 1500, entrando en el siglo XVII, con los Borbones, destacamos lo que se hace en tiempos de Luis XIII, y habíamos quedado allá justamente con el reinado de Luis XIV, que claro, es un monarca fundamental en la historia francesa y europea. Luis XIV un poco pone a Francia en el centro de la política europea y de alguna manera, bajo su larguísimo reinado, como dijimos, va a hacer que también el arte francés tenga un papel extremadamente protagónico. Si dijimos que Roma a principios del siglo era la gran capital de las artes, gradualmente esta capitalidad va a ir desplazándose lentamente pero firmemente hacia Francia para que en el siglo XVIII tenga también un lugar tan extremadamente fuerte. En el campo de la arquitectura y con Luis XIV la abrimos con la obra tan importante de Louis Le Vau, este parisino, que como ven muere en 1670, poco después de que Luis tome el poder por sus propias manos, pero que, ya sabemos, lo anunciamos, va a ser parte central del gran proyecto de Versalles. Vimos una primera obra entre muchas, pero destacada esta justamente, el Château de Bois-Guillaume, que hizo construir Nicolas Fouquet con toda la historia que no vamos a volver a contar, pero con toda la importancia artística y arquitectónica que tiene que tal vez sea uno de los chateaux más bellos de todo el siglo XVII. Un mérito no menor es que se construyó en 5 años y tiene una homogeneidad estilística no frecuente en estos edificios. Más complicado, más complejo, por supuesto, es lo que pretende y lo que consigue hacer Luis XIV a unos 17 kilómetros, como estamos viendo acá, de París, que es el Château de Versalles, con su parque incluido, claro. Y entonces, aquí cerramos nuestra clase pasada con esta imagen que muestra este ejército de operarios trabajando así sin parar en ese espacio que no solamente supuso obras de arquitectura, sino junto con, y tal vez antes, obras, digamos, de ingeniería, nivelación de terrenos, de establecer formas que pudieran permitir la realización de fuentes, de estanques, una cantidad de obras de infraestructura que a veces pueden pasar desapercibidas, pero que son absolutamente centrales. Sabemos que estos terrenos de Versalles, que comenzaron a ser ocupados por el padre, o construido una obra allí por el padre de Luis XIV, Luis XIII, eran terrenos pantanosos en los que hubo que hacer una grandísima tarea previa y contemporánea a la misma arquitectura. Bien, tiene varias etapas esta construcción. Debemos comenzar en 1624, cuando Luis XIII construye ahí un pabellón de caza, un espacio al cual el rey concurría para practicar su afición por la caza. El pequeño, muy pequeño, Luis XIV, seguramente alguna vez acompañó a su padre, algunos explican esto, para marcar el amor que sentía por este lugar, que lo determinó
a construir este château y mucho más que esto, junto con esto trasladar la corte. De alguna manera, Versalles se va a convertir en la sede del poder ejecutivo, si cabe la palabra, en una monarquía, del poder monárquico en la Francia de entonces y por lo menos hasta la Revolución Francesa. ¿Quiénes intervienen en esta primera obra? Que es la ampliación de Luis XIV, el arquitecto Louis Le Vau, el jardinero André Lenotre y el pintor Charles Lebrun, que se encargó de coordinar todo un equipo de pintores y decoradores en el interior de este château. Esto comienza en 1661. Dijimos, Le Vau muere en 1670, de todos modos dejando una primera parte bien importante, pero esto puede explicar por qué. En 1678, Luis XIV convoca a otro arquitecto, Jules Hardouin-Mansart, que se va a encargar de ampliar el château y darle el aspecto que hoy tiene. Hardouin-Mansart, entre otras cosas, amplía este edificio con la famosa Galería de los Espejos y también con las dos alas norte y sur que le dan, como digo, las dimensiones que hoy tiene el château. Podríamos entonces señalar, aunque hay otros arquitectos, pero básicamente Le Vau y Hardouin-Mansart son los dos principales responsables de este tan importante château. Importante porque una vez terminado, Versalles va a ser modelo de palacios por casi toda Europa, lo cual lo hace tan importante, claro. Y como estamos viendo, de 1624 a 1678, al 1700, la obra de Versalles se fue desarrollando. Como dice un video que les voy a proponer compartir ahora, Versalles no se hizo para nada en un solo día. Versailles ne s'est pas fait en un jour. Tout commence en 1629, lorsque le roi Louis XIII fait bâtir un pavillon de chasse, remplacé un peu plus tard par un château en briques et pierre. Le roi Louis XIV hérite de ce petit château. À partir de 1665, le souverain décide de grands travaux. Pendant 50 ans, il n'aura de cesse d'agrandir et de transformer ce qui deviendra le plus grand château d'Europe, Versailles. L'architecte Louis Le Vau réalise 2 grands appartements en symétrie pour le roi et la reine. Louis XIV a fixé le gouvernement et sa cour à Versailles. Après une nouvelle campagne de travaux, Jules Hardouin-Mansart remplace la terrasse qui domine le parc par la galerie des glaces qui devient le grand espace de réception et d'apparat de la cour. Mansart agrandit à nouveau le château pour loger toute la famille royale, la cour et tous les services administratifs du gouvernement. Avec le personnel de service, des cuisines, des écuries, environ 10 000 personnes s'activaient en permanence autour du palais. À la fin de son règne, Louis XIV déplace sa chambre au centre du château. Cette chambre rythme les cérémonies de la journée du roi et la vie de tous les courtisans de Versailles. Dominant l'ensemble des bâtiments, une chapelle royale est enfin érigée par Mansart à l'échelle du château. Lorsque le roi Louis XV s'installe à Versailles, il rompt avec l'étiquette stricte dictée par la cour. Il fait aménager de petits appartements pour plus de confort et d'intimité. À la fin de son règne, Louis XV fait construire ce qui manquait au château, une vraie salle de spectacle, l'opéra.
L'architecte Gabriel modernise les façades vers la ville. En 1789, la Révolution française oblige la famille royale à quitter le château de Versailles pour Paris. L'avenir du château est alors incertain. Bien, este recuento, como ven, llega hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque la historia podríamos continuarla sin grandes transformaciones, pero nada irrelevantes hasta buena parte del siglo XIX. Dejamos acá esta recorrida y entonces vamos a tratar de vernos frente a este chateau ahora, y esta pintura me parece muy útil. Está datada en 1668 porque muestra Versalles, la obra fundamentalmente de Louis de Vaux. Marcaría fundamentalmente algo. Fíjense que faltan las alas norte y sur. Estamos mirando de este a oeste en esta perspectiva. Tenemos el sur a nuestra izquierda, el norte a la derecha. Esta orientación tal vez fue la que eligió su padre, pero a Luis le vino extremadamente bien, como veremos, para un valor simbólico nada menor en este chateau. Pero hasta acá entonces, nuestro Louis de Vaux arma esta arquitectura en la que mantiene elementos muy característicos que hemos visto de estos chateaux franceses, sobre todo la presencia de mansardas en la culminación de ellos. En cambio, fíjense, también Le Vaux hace la fachada que mira hacia el jardín, que es la que estamos viendo ahora, también una fachada modificada, pero es interesante comprobar cómo separa una de otra, porque la fachada que mira al jardín no tiene mansardas, termina de manera plana, es mucho más, si cabe la palabra, italiana de alguna manera que la otra. Y esto marca lo que venimos planteando desde Maison, recordarán, François Mansart, este tipo de planteo del chateau francés en que el patio de ingreso y el patio hacia el jardín marcan dos espacios notablemente diversos en esta arquitectura. Y acá lo vemos. ¿Qué vemos? Fíjense en esta planta que estoy compartiendo, aquí hacia la derecha está la planta actual del chateau, y la quiero compartir para advertir que mientras de Vaux y luego Henri Mansart hacen la arquitectura, se construye el parque y los jardines, que ocupan más de 8 kilómetros cuadrados de extensión. Una extensión realmente desmesurada, pero que le hace del atractivo fuerte de este parque, que con su dimensión tan extrema está compensada con un planteo geométrico tan racional. Fíjense la simetría con que está trabajado esto, lo cual compensa lo un poco exorbitante, lo exuberantemente grande de él. Volveremos con los jardines. Por ahora me quiero quedar con la planta de este chateau, y lo que estamos viendo acá, yo he colocado Louis de Vaux sería responsable del cuerpo central, y Henri Mansart de muchas cosas, pero destaco acá las dos alas, como decía, la del sur y la del norte, que estamos viendo. Lo quiero marcar porque es interesante comprobar que aunque este chateau fue ampliándose, como decía el video, no se hizo en un solo día, mantiene una homogeneidad en cuanto a su planta. Algo muy diverso de los viejos chateau del fin del medioevo, del 1500, en que lo comprobamos, recordemos, Fontainebleau, una especie de rompecabezas arquitectónico. Acá hay una unicidad porque está dominando casi siempre este mismo esquema, una arquitectura hecha como una línea horizontal que tiene en esta planta que estamos viendo hacia abajo el patio de ingreso, el cour d'honneur, hacia la parte superior el patio al jardín. Y este planteo, que es tan simple pero tan rotundo, me parece que permite que el palacio pueda ser ampliado, modificado, y sin que esto destruya un poco su esencia, si ustedes quieren. Miren, me pareció útil recordarles la planta del Château de Maison, que yo tomé
No es el primero, pero fue el primero que vimos acá, de los primeros chateaux ya con esta planta en la cual estamos viendo su formato alargado, horizontal, que distingue estos dos niveles, el patio de ingreso y el patio al jardín, con todas las diferencias del caso, sobre todo de tamaño, porque es muchísimo más grande. Versalles, como estamos viendo, el esquema es semejante y justamente esto es lo que le da una característica propia a estos chateaux del siglo XVII. Tener un planteo que permite su ampliación sin que lo que sería la esencia geométrica, arquitectónica, se pierda. Vamos a ver entonces ahora lo que estamos viendo acá en esta planta, el patio de honor, el cour d'honneur. Aquí en Versalles se lo llama el patio de mármol, el cour de marbre, que es lo que estamos viendo en la parte inferior de esta planta, acá. Es por donde habitualmente se ingresa para conocer este chateau, y es la parte en la cual, con las dos alas que estamos viendo ahora, izquierda y derecha, que son neoclásicas, son obra del reinado de Luis XV y de Luis XVI, o sea, algo ya más siglo XVIII, pero entrando al patio, ahora como lo estamos haciendo, vemos tal vez el espacio donde la intervención de Louis de Vaux es más notable, y como decíamos con las imágenes que compartimos antes, y ahora con estas ya tomadas hace pocos años, en este patio de honor, en este patio de mármol, el planteo más tradicional de la arquitectura francesa, quiero decir, un cerramiento con mansardas, es bien notable. También notable, tal como lo encontramos hoy, una abundancia en la ornamentación, una riqueza ornamental particularmente fuerte. Y aquí habría que decir, bueno, porque a partir de principios del 1700, al final de su reinado, el rey traslada su habitación, su dormitorio, al centro de este espacio. Esa ventana que estamos viendo en el primer piso, piano noble, ahí sin ningún tipo de cubierta, de las tres la del centro, esto era el lugar donde el rey dormía y donde el rey tomaba contacto mañana y tarde con su hermano, el sol. Debemos recordar, Luis XIV se autodenominó Le Roi Soleil, el rey sol. Una metáfora y algo más que esto, que con la cual este hombre pretendía tener un papel semejante al Sol. Atención, estamos en el siglo XVII y domina todavía la teoría copernicana del Sol como centro del universo. Luis XIV pretende ser por lo menos el centro de Francia y el centro del mundo. Pudo haberlo logrado, tal vez, o haberlo creído. En cualquier caso, como verán, esta asociación del rey con el sol tiene connotaciones que se van a proyectar en la iconografía que vemos en este chateau. Vamos a ver ahora la otra fachada. Miren, ven que acá no hay mansardas. Acá hay una terraza plana con balaustres y lo que estamos viendo en esta foto, y lo desmesurado. Es notable, esta fachada es mucho más clásica, más sobria en cuanto a los elementos, antes que la fachada del Cour d'Honneur. Tal vez la sobriedad está impuesta por la desmesura del tamaño. Estoy marcando esto porque siempre con el arte francés del 1600 tenemos la duda de cuán barroco o no. Bueno, si caracterizamos lo barroco por lo excesivo, y sin duda. Yo aplicaría a esta fachada del Jardín de Versalles algo semejante a lo que compartimos con ustedes, recordarán, con la Piazza de San Pietro de Bernini. Los elementos de esa plaza eran clásicos, pero las dimensiones eran barrocas. Bueno, diría barrocos si por barroco entendemos lo exuberante, lo excesivo. Bien, creo que se puede aplicar algo semejante a esta fachada que, como ven, mantiene los elementos, yo diría, más característicos de la arquitectura que venía dándose en Francia, en estos
cuerpos que están como asomando, con columnas. Recordemos, junto con las mansardas, habíamos advertido que en la arquitectura palaciega francesa era muy presente los pabellones que asomaban. Bueno, tampoco acá hay pabellones en el sentido propio, pero como están viendo, estos balcones están ritmando esta fachada y en buena hora, porque una fachada tan extensa precisaba tener justamente esta compensación de algunos elementos que fueran alternando esa grandísima extensión y como estamos viendo, claro, con una riqueza escultórica también completamente permitida, digo yo, en términos de el tamaño que estamos viendo de toda esta arquitectura. Este es el exterior que mira hacia el jardín. Les propongo que ingresemos al interior del chateau para advertir algunas cosas. En primer lugar, decir que ahora el nombre que nos va a ocupar es el pintor Charles Le Brun. Por más que muchas obras que estén aquí no sean de él, en tiempos de Luis XIV, Le Brun fue quien un poco coordinó toda la ornamentación interior de este chateau. Y bueno, acá tenemos la antecámara de la reina. Y en ella estamos advirtiendo algo que parece necesario marcar en el siglo XVII y sin duda ya en el XVIII. Me refiero a la cierta, no, más que cierta, a la notable coherencia estilística de todos los elementos que están acá reunidos. Mobiliario, la boiserie, los espejos, las pinturas, las luminarias. A partir de Versalles podemos encontrar algo que para nosotros hoy es más que obvio, no lo era antes, y es que el interés por una decoración que respete una homogeneidad estilística. Y esto lo estamos viendo acá con un color que domina el rojo y el dorado de los marcos, el rojo que está en los muros, pero también en el tapizado de esos pequeños taburetes. Digo esto, el dorado de los marcos del espejo, como de las pinturas, le están dando una homogeneidad. Ustedes pensaban, pero esto es una novedad importante. Podríamos decir que a partir de acá, y sobre todo en el siglo XVIII, nace lo que hoy llamamos arte decorativo, es decir, un arte que vincule los distintos elementos, desde los más pequeños a los más complejos, en una coherencia estilística. Bien ustedes, de la antecámara de la reina, con esos colores tan dominantes, pasemos al salón de Apolo. Ahora acá, con un rojo más intenso, con ese trono allí instalado, porque este era el salón del trono dentro de este chateau. Y el salón del trono, aquí en Versalles, es el salón de Apolo. Y acá debemos recordar varias cosas. La decoración interior, en un primer momento de este chateau, fue distinguiendo distintas salas, cada una asociadas con una divinidad del Olimpo. Y en todas ellas asociadas con el propio rey, por supuesto. No fue menor en esta decisión el aporte de lo que hace el pintor Le Brun, habiendo tomado como modelo lo que él había visto en Palazzo Pitti, en Florencia, hecho por Pietro da Cortona. Cuando lo vimos, yo en su momento me importó mencionarlo, y ahora lo retomo justamente, claro, porque en Palazzo Pitti, Pietro da Cortona también había asociado las distintas salas con distintas divinidades del Olimpo, asociadas con el príncipe Medici, en ese caso. Ahora acá asociadas con Luis XIV, el Salón del Trono, a diferencia de Palazzo Pitti, no es el salón de Júpiter, de Jove, sino de Apolo, y acá aparece lo que recién dijimos, porque Apolo es el dios Sol, y Luis XIV es el Sol, por lo tanto, ahí está este salón dedicado a este dios y reforzado por esta pintura de techo, tomando como modelo lo que había hecho Pietro da Cortona allá en Florencia, en Palazzo Pitti. Acá, en la pintura de techos, Charles de la Fosse, discípulo de Le Brun, es quien hace la imagen más representativa de Apolo. Está sobre un carro, porque es el carro de la aurora, es el sol naciente y triunfante, con el cual se asocia al pintor.
al rey. Advirtamos que algo que vimos ya en Roma reaparece acá y en muchas otras partes de Europa. El tema pintura de techos sigue completamente vigente. Y de este salón del trono, en que Apolo es el dios del Olimpo dominante, pasemos al salón de Marte, que es el salón de la guerra. Ahora el planteo cromático mucho más sobrio, dominan los grises, los blancos, los dorados, y domina ese gran relieve con el rey a caballo como un emperador romano triunfante. Este es el salón de la guerra en el que Luis XIV, asociado con Marte, está representado como el general victorioso, como un emperador romano triunfando sobre sus enemigos. Quisiera volver con esto. Les decía, estamos viendo desde la antecámara de la reina hasta este salón que cada espacio tiene una propia lógica estética en cuanto a colores, en cuanto a formas, por eso tan relevante también en este aspecto. Y el salón de la guerra es el salón que está contigo, sin duda, con el espacio más impresionante de todo este chateau, que, como vimos en el video, es obra de Arduin Mansart. Me refiero, y lo estamos viendo en esta fotografía, a la famosa Galería de los Espejos, o el Salón de los Espejos, que se realiza ya ahora con la dirección de Arduin Mansart, que cierra esa especie de terraza que había dejado Louis Le Beau y lo cierra en este espacio que sin duda es el más llamativo de todo porque es el más espectacular, es el más exuberante, si ustedes quieren, a mi criterio, el más barroco de todo este chateau. Un espacio que tiene, como ven, dos muros tan complementarios. En esta foto, a la derecha, espejos, a la izquierda, ventanas que miran al jardín. A la derecha, espejos, veámoslo, en esta foto están a la izquierda, que para situarnos en la Europa del siglo XVII eran un exceso en cuanto a gasto, los espejos eran muy caros y acá este salón está repleto de espejos. Ya solamente esto era una exhibición de poder, porque esta galería de los espejos era el salón de representación. Quiero decir, cuando llegaba algún soberano extranjero, los embajadores para cualquier ceremonia relevante, este era el lugar fundamental. En cualquier caso, lugar para bailes, para celebraciones, el lugar, digamos, de la teatralización de la vida, en la que las prendas, los gestos y toda la ceremonia tenía este fuerte carácter teatral y esto era el escenario más indicado para ello. Decía que era muy barroco por este juego de opuestos y complementarios, espejos y ventanas, porque hacen que justamente estas ventanas, que están ahora a nuestra derecha, abiertas al jardín, se reflejen en el espejo y nos creen una especie de trompe-l'œil, una especie de un espacio ilusorio a nuestra izquierda, que está creado por el reflejo de los espejos. Y ahora, en esta segunda etapa de Versalles, Lebrun sigue pintando, en este caso él personalmente, todo un ciclo de pintura de techos que ahora van a suponer un giro en la iconografía de este chateau. Porque ahora Luis XIV va a estar, como ven, ahora asociado a Júpiter, en este caso, el símbolo de Júpiter, los rayos en la mano, porque lo que se va a representar en todo este salón son los éxitos y los logros políticos y militares del rey en vida. Acá, como lo dice este epígrafe, es la conquista, la toma de la ciudad y la ciudadela de Gante en 6 días, nada menos. Esto había ocurrido en 1678 y ahí Luis XIV, como un Júpiter victorioso, está manejando, coordinando a sus ejércitos para este logro. Bien interesante es este otro óleo. Es curioso, en estas zonas donde el fresco no es algo tan presente por distintas razones, esta pintura mural no deja de apelar al óleo, como lo vemos acá. Esto es
óleo sobre tela colocado sobre la bóveda del techo, y en este caso celebrando un acontecimiento tan importante, ¿eh? El rey gobierna por sí mismo, 1661. Como ven, vestido como un emperador romano, Luis XIV recibe el honor de todos los dioses del Olimpo que están en la parte superior. Bueno, esto es bien central en toda la iconografía que presenta esta galería de los espejos. Y bueno, y creo que es oportuno que nos asomemos al exterior. Los jardines, el parque y los jardines de Versalles son de una grandeza física y una complejidad muy grande, por lo cual yo me voy a quedar con algún pequeño aspecto que me obliga la síntesis de estas clases, ¿eh? Bueno, acá tenemos esta vista que, como están viendo, destaca lo que decíamos, esta orientación simétrica que corre de este a oeste y que se proyecta más allá de la arquitectura en este parque y los jardines que están dentro de él. Obra ahora de un tercer muy importante artista que ya nombramos, volvamos con él, André Le Nôtre. Estos jardines que ocupan, los jardines, no solo el parque es más todavía, los jardines ocupan 815 hectáreas. En esta fotografía les sugiero que traten de buscar el Chateau. El Chateau es grandísimo, pero cuando lo ubicamos al lado de los jardines parece pequeñísimo, ¿eh? Lo vemos ahí hacia la derecha, en la parte inferior, en esta vista satelital. Y como decíamos, acá domina la geometría. Dominan estos parterres, especies de canteros, no es exacto, pero es lo más cercano a lo que podríamos plantear. En español, parterre es ya un término aplicado a la jardinería para marcar estos espacios determinados de manera geométrica, con distintos macizos vegetales que hacen que el jardín no parezca una naturaleza libre y descontrolada, sino todo lo contrario. Es la idea de la naturaleza geometrizada, por lo tanto, racionalizada, regida por el hombre. Me voy a quedar, como dije, dada la complejidad de estos jardines, en dos obras que me parecen significativas para continuar la coherencia que estábamos planteando de la asociación de el rey con el sol y con Apolo. Porque apenas salimos del Chateau, nos encontramos con esta fuente. Son varias las fuentes que hay, por supuesto, acá. Fuentes barrocas, a ver, sí, Fuente de los Ríos, Bernini, claro, es un tema, dijimos. El movimiento, el dinamismo barroco tiene en las fuentes, numerosas fuentes, un lugar donde aparece con mucha fuerza e importancia. Me quedo con esta, que es la primera fuente que uno encuentra a la salida del Chateau, porque es la fuente de Latona o de Leto. Ahí están los autores, Gaspar y Baltasar Marcí, que son quienes proyectan y arman esta fuente, como ven ahí en la década del 60. ¿Y por qué me importa y por qué lo asocio con la iconografía? Bueno, porque Luis XIV y el arte nos obligan a enterarnos de cuestiones de carácter mitológico. La historia de Latona o Leto es que esta mujer, que ahora vemos acá más ampliada, era nada menos que la madre de Apolo y de Diana, que eran hermanos. Ella tuvo estos dos hijos en una relación con Júpiter, pero una relación extramatrimonial, para usar términos nuestros, y por lo tanto Juno, la esposa de Júpiter, la condenó a el exilio, la persiguió, ella con sus hijos pequeños, ahí estamos viendo a uno de ellos, el pequeño Apolo. Latona o Leto con sus dos pequeños hijos tiene que escapar de la ira de Juno. En un momento llega a Licia, un lugar que está identificado, sería al sur de la actual Turquía. Allí los tres, desesperados por la huida, están desesperados por agua. Hay un lago al cual se dirigen para saciar su sed, pero los campesinos del lugar se lo impiden. Revuelven las aguas, las hacen barrosas para perseguirla, para proteger, para castigar a Latona. Pero claro, ella tenía sus poderes, con lo cual con su poder les lanzó un maleficio y los hizo convertir en
ranas, nada menos. Este episodio, por supuesto, ¿de dónde viene? Sino de las metamorfosis de Ovidio. Y acá estamos viendo esta fuente de Latona, muestra a Latona con sus dos hijos. Diana está del otro lado, casi imposible de verla en esta fotografía, y como, bueno, acompañada por estos personajes que están metamorfoseándose, pasando de humanos a ranas y lanzando agua, claro, que es lo que Latona y sus hijos estaban reclamando, el agua. Fíjense, esto es tan barroco también en este aspecto de la metamorfosis. ¿Se acuerdan Apolo y Dafne? Dafne entre ninfa y laurel. Bueno, acá estos campesinos entre hombres y ranas. Como verán, hay algunas que son ranas y otros que están en el proceso de la transformación. Este es un episodio mitológico, pero ¿por qué lo elige acá Luis XIV? Sin duda que fue quien decidió que esto se hiciera, no solamente porque tiene que ver con la infancia de su dios Apolo, sino porque el episodio de la madre con los pequeños niños pasando por una prueba tan difícil, para Luis XIV, para sus contemporáneos, los remitía a aquel episodio cuando él era niño también con su madre, de la Fronda, una rebelión de cierta aristocracia en contra del jovencísimo rey todavía menor de edad y de su madre, rebelión, la Fronda, que la monarquía consiguió superar, consiguió sofocar. Ahí estamos viendo algunas de estas figuras en proceso de convertirse en ranas. Y si seguimos por este eje de simetría, vamos a llegar a otra fuente. La fuente ahora del mismísimo Apolo. Y Apolo, claro, representado en su, digamos, aspecto más triunfal. Es el carro de la aurora, lo vimos pintado en la sala del trono, ahora acá. Es el carro de la aurora, el carro de Apolo, que en gran medida está un poco como manifestando el triunfo de Apolo. Ahora así, sin agua, pero cuando lo vemos en su plenitud, esto está como exhibiendo el triunfo de Apolo, que es el triunfo del rey, sin duda. Bueno, con esta fuente y con estas imágenes tan espectaculares vamos a ir cerrando esta mínima mirada sobre los jardines de Versalles, en los que hay otros elementos que están vinculados también con la mitología clásica y particularmente con Apolo. Para cerrar nuestra mirada por este chateau, me gustaría compartir unas imágenes tomadas de un libro que registra qué cosa, las fiestas que Luis XIV organizaba allí en Versalles. Esto, Los placeres de la isla encantada, es un espectáculo, porque podríamos decir ballet y algo más que esto, con música de Jean-Baptiste Lully, que fue el gran músico de Luis XIV, y que, como pueden ver, un espectáculo en el cual los fuegos artificiales cumplían un papel extremadamente fuerte. Versalles era un espacio de la celebración, de la fiesta, que celebraba al rey, pero que manifiesta otra vez este gusto del barroco por lo exuberante, por lo impactante. Fuentes, fuegos artificiales tan cercanas. No es casual que un gran músico barroco como Händel componga esa música para los reales fuegos de artificio. Acá tenemos la portada de este libro que habla justamente de los espectáculos en Versalles, en este caso los que organizó el rey al regreso de la conquista del Franco Condado. Esto es algo que ocurrió en 1674 y esto 2 años más tarde, en 1676, se publica. Claro, es que estamos en presencia de obras efímeras, obras que desaparecían en el momento. Hoy tenemos manera de registrar videos, fotografías, etc. La manera de registrar esto en
en 1600 era a partir de los grabados de las imágenes que aparecían y eran descritas en estos libros. Acá vemos otra ilustración de esta muy importantísima obra que registra algo que creo que debemos tener presente: el barroco y las fiestas. El barroco, y esto no solo en Versalles, en buena parte del mundo europeo, sigo pensando en Roma, distintos acontecimientos conocían esta organización en la que distintas artes, la música, los fuegos artificiales, la arquitectura, la coreografía, estaban involucradas. El barroco efímero. Hay quienes mencionan de esta manera a esto que a veces es bastante difícil mostrarlo en una clase de historia del arte. Acá, por suerte, por el poder que Luis XIV tenía, claro, tenían justamente la posibilidad de verlo. Con esto nos vamos de Versalles y nos vamos de Francia y nos vamos de la arquitectura. Estoy haciendo un paréntesis para, bueno, ir preparando nuestro tránsito para un nuevo capítulo en esta recorrida. Un capítulo en el cual vamos a ocuparnos de la pintura. Claro que ya hablamos de pintura en Roma, Caravaggio, etc. Pero ahora vamos a hablar de la pintura, yo diría, europea. No voy a detenerme con mucho detalle en artistas individuales, aun cuando algunas van a tener un destaque mayor, sino fundamentalmente elijo algo, que es recorrer la pintura europea a partir de los géneros pictóricos. No podemos ocuparnos de los tan abundantes y tan grandes pintores que presenta este siglo. No solo Pietro da Cortona, no solo Carracci, no solo Caravaggio, hay muchos otros grandísimos pintores. Diría que el siglo XVII ahora también debemos ponerlo en primer plano, todo él, como un siglo donde la pintura al óleo tiene unas cimas extremadamente altas. Una manera que me pareció apropiada para ir recorriendo las obras pictóricas de este siglo, como dije, es a partir de los géneros pictóricos. Esto nos va a permitir ir moviéndonos por distintos artistas y distintos espacios, aunque con alguna lógica. Aclaración importante respecto de géneros pictóricos y de los lugares. En cuanto a lugares, voy a darle un primer espacio a Italia y Francia y asociarlas a ambos, porque en los dos países se está dando una pintura que tiene un perfil dominantemente clásico. Y lo dominantemente es para decirlo con esa prudencia. No exclusivamente, pero el clasicismo, el barroco clásico, está bastante presente en varios importantes artistas de estas dos naciones. Ya algo vimos, recordemos, con Aníbal Carracci, sus paisajes clásicos, a los que vamos a volver en breve, ahora mismo. Y en este punto, como decía, voy a poner junto con estas ciertas distinciones geográficas, digo ciertas y relativas distinciones geográficas, como decía, los géneros pictóricos. Y acá lo inauguro con un género, que es la pintura de historia, y permítame que urgentemente haga una aclaración imprescindible. Esta categoría de géneros pictóricos, que organiza las pinturas de acuerdo a sus temas, a lo que representan, va a tener forma definitiva con las academias, algo que está empezando a gestarse en este siglo, pero que todavía no tiene cuerpo. El siglo de las academias de bellas artes es el XVIII, algo que continuará hasta el XIX y principios del XX. En esas academias, sí, la pintura, también la escultura, pero la pintura ante todo, va a ser clasificada y calificada por géneros. ¿Por qué? Bueno, porque en esas academias la pintura, y la escultura también, pero la pintura, se analizan, se miran, se aprecian por aquello que están representando, por el tema que están representando. Y como dije, se clasifican, ya verán, las distintas clases de géneros pictóricos, pero también se califican. Quiero decir que
en esta distinción de géneros, permítame que los nombre rápidamente: retrato, paisaje, naturaleza muerta, escena de género, pintura de historia. Son algunos de ellos, los más importantes. Digo, estos géneros suponen una jerarquía. Y en esta jerarquía, porque la academia se encarga de la jerarquía, es decir, de lo valioso dentro del arte, la pintura, así llamada de historia, es la más alta. Imprescindible explicar qué se entiende por pintura de historia. La palabra historia acá no está relacionada con la ciencia histórica, sino con la historia como relato, como narración. La pintura de historia es aquella pintura en la cual el pintor representa un episodio, nos cuenta algo en el que hay distintos actores, protagonistas, y puede ser una historia real, tomada de la historia, no sé, la fundación de Roma, la guerra de Troya. Puede ser una historia ficticia, una historia literaria, podría ser, no sé, Romeo y Julieta, si ustedes quieren, como un ejemplo más moderno. También sería una pintura que muestre a Romeo bajo el balcón de Julieta, pintura de historia. Esa historia, esa narración, puede ser literaria, vinculada con la literatura clásica. Bueno, estábamos viendo y seguiremos viendo pinturas en las que el referente es Ovidio, las Metamorfosis, claro. Pero también podría ser una pintura que tenga como referente a la Biblia, a los Evangelios. Sí, en rigor, en la academia no existe el género pintura religiosa, ni pintura mitológica. Son pinturas de historia, sea el cruce del Mar Rojo, o sea, no sé, la conquista de Troya. En cualquier caso, estas pinturas tienen protagonistas y tienen un relato. ¿Importa esto y por qué es la máxima jerarquía? Porque se entendía, y podemos comprenderlo de alguna manera, que era la más compleja, la que ponía más aprietos al pintor. Debía conocer la historia, debía leer, debía representar a una multitud de personajes, como estamos viendo en este ejemplo acá, que me parece muy representativo. Ya vamos a ocuparnos de él, y representarlos con toda la propiedad del caso. Por hacer una contraposición, esta pintura parecía tan superior a aquellos que pintaban cosas completamente inanimadas, esas llamadas naturalezas muertas. Miren qué nombre le dio la academia a las pinturas que representaban objetos sobre una mesa. Bueno, naturalezas muertas, nada menos. Era el escalón más bajo de los géneros pictóricos para la academia, por supuesto. Elegí entonces abrir esta recorrida por los géneros con el más alto y con un solo ejemplo. Hemos visto ya pinturas de historia, las pinturas de Caravaggio, el ciclo de San Mateo, deberían entrar. Claro, cuando Caravaggio pinta eso no existía en la categoría géneros pictóricos y esto, pero en rigor, lo mismo podríamos pensar con algún otro ejemplo que hemos ya visto. El rapto de las Sabinas, pintadas por Pietro da Cortona, sería pintura de historia en este sentido. Elegí esta obra para representar un buen ejemplo de pintura de historia en este espacio geográfico que dijimos, Italia-Francia, porque su autor es Nicolas Poussin. Ahí lo vemos. Obra que está en el Museo del Prado, cuyo tema y título es El Parnaso. En rigor, el tema sería la coronación del gran poeta, o la coronación del poeta por Apolo. Ahí lo ven en pleno centro, Apolo, con el pecho descubierto, y frente a él, arrodillado, un joven al que una de las muchachas, una de las musas, le coloca una corona de laureles. Es el triunfo del poeta, en realidad, lo que representa acá este hombre, Nicolas Poussin. Lo he traído a Poussin porque este hombre es un muy buen representante de lo que acabamos de mencionar, del barroco clásico. Y es un hombre que está poniendo el puente entre Francia e Italia, Francia y Roma. Poussin había nacido en la Normandía francesa en 1594 y en 1624
en plena juventud, marcha a Roma, donde va a permanecer hasta su muerte, salvo cuando hay un viaje a Francia de pocos meses o años, sin demasiada trascendencia. Poussin, claro, pinta en Roma, pero su obra es muy conocida en Francia, por supuesto, ¿sí? Y muy valorado en Francia desde ya. Estamos en tiempos en que podemos ya asistir a un cierto internacionalismo, algo inexistente en siglos anteriores. Recordemos que el Renacimiento florentino parecía algo ahí cerrado, en la Toscana como mucho. En cambio ahora vamos a encontrar con que los pintores y sus obras viajan bastante abundantemente. Bien, entonces, pintura de carácter clásico. ¿Por qué es clásica esta pintura? Por el tema. Y sí, el tema es clásico, lógicamente, remite a la Grecia, remite a algo que sin duda Poussin habría mirado más de una vez, el Parnaso que pintó Rafael allá en las estancias vaticanas. Y de Rafael podemos advertir que ya hay cosas que superan el propio tema, que tienen que ver con lo estrictamente pictórico. Me refiero a este colorido tan rico, tan espléndido. Tan bello es este colorido de celestes, de rojos, de verdes, de amarillos, que hasta estamos tentados a imaginar que es real, pero no lo es. En segundo lugar, ¿por qué la obra es clásica? Por la composición tan elaborada. ¿Por qué pongo este rectángulo blanco acá en nuestra pantalla? Porque quiero hablar de eso, de la composición. Y cuando un pintor compone, en cualquier caso, debemos pensar que componer significa repartir formas y colores en una superficie, una tela, un muro, una tabla. Acá estoy mostrando la tela blanca. Esto sería como la hoja en blanco de los poetas. Bueno, la tela blanca del pintor, que ella en sí misma tiene su propia lógica. Este rectángulo no es un círculo, no es un pentágono, es un rectángulo con este formato y este tamaño, y en él hay algunas líneas que son fuertes. ¿Por qué fuertes? Porque determinan la estructura misma de la figura geométrica que llamamos rectángulo. Dos líneas, las medianas, las que marcan las dos simetrías, horizontal y vertical, y otras dos, las dos diagonales. Estas cuatro líneas marcan la estructura, el esqueleto de un rectángulo. Fíjense que si pronto yo me encontrara con esas cuatro líneas y no estuviera dibujado el rectángulo que tenemos acá, pensamos rectángulo, justamente. Son la estructura básica. Y estas líneas están siendo importantes en el momento en que el pintor decide colocar formas en este rectángulo. Veamos cómo Poussin usó estas líneas, estas medianas y diagonales para su composición. Marcaría una primera. Como pueden ver, la mediana horizontal corresponde con el horizonte, que no es así, no está marcado brutalmente, pero es el punto de vista central que organiza el espacio de esta pintura. En el cruce con su mediana vertical está el poeta, que, como decía, tiene un papel bien central en esta pintura. Y las diagonales. Bueno, vamos a marcarlas mejor enseguida, pero sugiero que lo vean a Apolo y cómo su cuerpo sigue la diagonal que iría del ángulo superior derecho al inferior izquierdo. Y como respuesta y complemento de esta diagonal, vean la musa que está en la parte inferior, desnuda, tan destacada, ella, musa o ninfa, que tiene la diagonal complementaria de la de Apolo. Y entonces vamos a ver que acá un juego de diagonales que estamos marcando ahora ya en la pintura son las que están haciendo que esta obra tenga una composición tan clásica. ¿En qué sentido? Tan estable, tan armónica. Cuando uno se enfrenta con esta pintura, pareciera que no podemos sacar nada ni agregar nada. Tiene una homogeneidad desde el punto de vista de la composición particularmente marcada. Y yo destaco, no serán solo ellas, pero destaco fundamentalmente las diagonales, que son las que organizan esto
que, vuelvo a decirlo, junto con las 4 líneas fundamentales, son el esqueleto de la composición. Todavía los pintores, los viejos pintores, aquellos que siguen pintando frente a una pintura, suelen decir, cuando está bien la pintura, cuando la aprueban, esta pintura se aguanta, se sostiene. Y bueno, esto porque está bien compuesta, no está descompuesta. ¿Podríamos elegir lo inverso? Sí, sin duda. La obra bien compuesta responde a la idea de un arte de armonía, de equilibrio clásico. Y también esto es clásico por lo que dijimos hace un ratito, por el colorido tan bello, como decías, tan bello que puede hacernos pensar que es real. Es un colorido, y acá la palabra otra vez central dentro de lo que entendemos por un arte clásico, por lo ideal. Colorido ideal, rostros ideales, gestos ideales. Vean las manos, los brazos. Pueden parecernos hasta un poco artificiosos o teatrales. Sí, claro, porque son gestos ideales, porque están actuando de manera tan compuesta, tan decorosa, tan noble, y esto hace justamente que esto sea una obra notablemente clásica dentro de el barroco romano francés. Y esto es interesante en el de Poussin, porque justamente él trabajó tanto para una comitencia local como para coleccionistas franceses, cosa que en este siglo comienza a desarrollarse con mucha fuerza. Pero Nicolas Poussin me importa también por otro aspecto, porque Poussin nos va a permitir abrirnos al otro género, y este me importa mucho más que la pintura de historia, al género del paisaje. ¿Por qué me importa mucho más? Bueno, porque el paisaje al día de hoy sigue siendo un género que se sigue practicando, sea en pinturas, en fotografías. Esta voluntad de captar, representar la belleza del mundo que está frente a nuestros ojos, sobre todo el mundo rural, así como este que vemos acá, es parte de nuestros valores estéticos, y esto comienza a tomar cuerpo, el paisaje, en el 1500. Hay antecedentes, Pieter Bruegel el Viejo, un personaje relevante, pero el paisaje como tal tiene ya madurez, ya toma forma definitiva en el siglo XVII. Un aporte del barroco a la pintura, digamos, europea y universal, es justamente darle cuerpo a este género que tiene matices. Este paisaje de Nicolas Poussin, titulado Paisaje con Orfeo y Eurídice, es un muy buen ejemplo también del paisaje clásico, porque este adjetivo lo podemos, aplicar también a los paisajes. ¿Y por qué es un paisaje clásico? Porque es un paisaje ideal. Y es un paisaje ideal no solo porque acá haya una excusa narrativa, Orfeo y Eurídice, claro, sino porque lo que estamos viendo es un no lugar, podríamos decir. No es un paisaje que me muestre un espacio realmente existente. Es un paisaje que tiene gran deuda, ¿se acuerdan?, con Aníbal Carracci y su fuga a Egipto. Sin duda que Carracci inaugura estos paisajes ideales, donde también una naturaleza extremadamente bella es el marco de un relato, como pueden ver, con Carracci de carácter evangélico y con Poussin de carácter mitológico. Y si Aníbal Carracci, recuerdan, había representado el panteón en un particular pueblito allí inventado por él, como están viendo ahora acá, Nicolas Poussin coloca otro gran monumento de la Roma antigua en este paisaje. Hacia la izquierda estamos viendo Castel Sant'Angelo, la tumba de Adriano. Sí, claro. También, igual que Carracci, los paisajes de Poussin son paisajes ideales por esta armonía, este equilibrio, estos cielos tan despejados, esta luz que nos permite ver todo, y como pueden ver, a partir de sombra y luz, conducirnos hacia la lejanía. Claro que es una bastante presente característica en los paisajes clásicos
esto que tengan una excusa literaria. La fuga a Egipto u Orfeo y Eurídice. En este caso diría hasta muy dramática como excusa. Muestro un segundo ejemplo de Poussin, paisaje con edificios y respeto el título que le da el Museo del Prado. Y sin duda, porque bueno, no queda muy claro qué es lo que está ocurriendo acá, aunque algo está ocurriendo. Pero vuelvo a poner el énfasis en el carácter de un paisaje clásico, porque este no es una vista de Roma, Siena o lo que fuera, sino que es un paisaje en un sentido amplio del término, con edificios que sin duda Poussin estudió, habrá dibujado, pero que están reunidos. También se le llama paisaje compuesto, por decir que son paisajes que reúnen distintos elementos, sí, de la realidad, pero que no representan a una única realidad. Estoy ampliando este paisaje de Poussin que tiene el Museo del Prado, porque a mí me parece que esas figuras que están ahí en el centro de la composición, un joven con ropas celestes y rojas, reclinado y señalando con su dedo hacia la izquierda, y estos dos que vienen caminando y señalan a la derecha, podrían ser un referente de un tema pequeño, pero no ausente en muchas pinturas, que es el tema de los viajeros perdidos que están buscando el sendero. Está muy claro que el joven reclinado es alguien del lugar, los otros con su cayado marcan que son los extraños, los que están buscando su camino. Y acá, como vemos, muy pequeño, no nos remitirá al Evangelio o a la mitología, pero no deja de haber un acontecimiento, una acción, una historia, si ustedes quieren, dentro de este paisaje que, como ven, tiene toda esta belleza clásica, francamente muy fuerte. Nicolas Poussin, entre los fundadores del paisaje del siglo XVII, del paisaje clásico, activo en Roma, para comprobar que Roma fue la gran capital artística, que un gran pintor francés. Al día de hoy Poussin es considerado el más grande pintor francés del 1600, nada menos. Y este hombre, como vimos recién, pasó casi toda su vida en Roma, como este otro, que también pasó mucho más tiempo todavía que su compatriota Poussin. Me refiero a Claude Lorrain. Claude Lorrain, o Claude Gelée, como era su nombre en realidad, era un francés que había nacido en 1600 en Chamagne, pero a los 12 años aproximadamente, es decir, con su familia, va a trasladarse a Roma, donde va a morir en 1682. Otro francés, en este caso paisajista, pero paisajista con mucha fuerza, pero que tiene a Roma como su ciudad de vida y de producción. Y Claude Lorrain, así lo llamamos porque es un pintor de muchos nombres. Claude Lorrain era porque la Lorena, ahí era su lugar de origen, es el nombre por ahí más conocido. Cuando ustedes recorran algún museo, sobre todo inglés, National Gallery, van a encontrarse muchos paisajes de este artista al que los ingleses llaman Claude, a secas. Cuando vean una pintura de Claude, es Claude Gelée o Claude Lorrain. Claude Gelée, Claude Lorrain, es otro gran maestro del paisaje, como dije, más ¿por qué? Porque significativamente y muy modernamente, Claude Lorrain es un hombre que pintó en toda su vida paisajes, paisajes y solo paisajes. En este siglo comienza a darse el fenómeno de algunos pintores, no pocos, que son pintores que se especializan en un tema. Podríamos decir, hay un modo de producción, si cabe, que Poussin podría compartir, que es el pintor que aborda diversos temas, diversos géneros. Y otro en el que un artista se focaliza en un solo género, y es el caso de Claude Lorrain, paisajista siempre. Y un paisajista, sí, clásico, porque también sus paisajes son ideales, porque no están reproduciendo ningún lugar geográfico de, otra vez, Roma o los alrededores, pero que establece un matiz respecto del clasicismo de Poussin. El paisajismo de Claude Lorrain le da muchísima importancia a la luz y al color. Y en este sentido, el clasicismo de Claude se hace un clasicismo un poco más poético. Vean ustedes aquí el resplandor del sol detrás de esos árboles.
cómo esta luz baña y le da una poesía tan particular. No es una luz neta, sino una luz que sugiere una atmósfera, y esto a un paisaje le otorga una cuota no menor de poesía. Como también ocurre en este otro paisaje que está en el Museo del Prado, con el vado de un río. También hay una historia, el joven ayudado a cruzar ese río junto con los animales, pero todo esto inserto en este paisaje donde, y ahora con más fuerza que en el anterior, puedo decir, ¿no? La atmósfera está tan presente. La luz, otra vez oculta detrás de los árboles, el sol, proyecta ese resplandor que hace que esa montaña, ese lejano puente, estén en esta muy poética bruma. La poesía siempre se manifiesta en estas imágenes un tanto vagas, indefinidas. Bueno, de esto se trata lo que nos proporcionan los muy bellos paisajes de Claude Lorrain. Y dejé para cerrar esta mínima recorrida por este grandísimo pintor uno de los más conocidos y característicos cuadros. Me refiero a los cuadros en los que Claude Lorrain representa puertos con el sol frente a nuestros ojos, el sol cayendo o saliendo, provocando este efecto luminoso fabuloso. Sigue siendo una pintura de carácter clásico en el sentido de ser un puerto ideal. Claude Lorrain imagina, y pintó más de un puerto como este, tomando elementos de distintos edificios de la Roma en la que vivía, edificios del clasicismo romano, sobre todo del Renacimiento y de su siglo, y los ubica, como estamos viendo acá a la izquierda, a orillas del mar. Este puerto no existe, no existió nunca, es parte de cómo Claude Lorrain compone su paisaje, poniendo a la luz tan protagónicamente central. Vean en el primer plano las figuras representadas en contraluz, con todo este impacto tan relevante. Elegí solamente dos por la síntesis a la que estoy obligado. Acá un puerto así, a secas lo llama la National Gallery, con una característica muy semejante a la anterior. Me parece notable cómo Claude Lorrain se ocupa de la luz, de estas figuras que están a contraluz. La luz, la luz siglo XVII, Caravaggio, Bernini, ¿se acuerdan de la Santa Teresa? La luz es un tema que de distinta manera, de distintas formas, está tan notablemente presente en el arte de este siglo XVII. Y bueno, hemos planteado tantas veces que la luz, que el barroco, sugiere o está muy preocupado por lo que se mueve. La luz es una onda, la luz se mueve, lo que no es poca cosa. Con lo que acabamos de ver y con esta pintura de las tantas que tiene la National Gallery, sí, muchos están pensando, ¿sí? Pensaron en Turner, y sí, y seguramente que el gran inglés Turner, años más tarde, tenía de quién inspirarse para sus fabulosos paisajes que están ya dentro del romanticismo pictórico. Dos artistas vinculados con el clasicismo, con Francia e Italia, que nos permiten ahora movernos hacia el norte. Yo diría al otro gran centro de la pintura del siglo XVII. No de la arquitectura, no de la escultura, pero sí de la pintura. Me refiero a los Países Bajos. Para darle un nombre genérico, es un poco complicado hoy denominar esta parte de Europa, porque hoy Países Bajos es el nombre de lo que llamamos también Holanda, pero por Países Bajos y por el plural yo elijo para denominar, sí, lo que llamamos Holanda y lo que está al sur, Bélgica. Acá tenemos que discriminar dos estados, por decirlo de alguna manera. Las Provincias Unidas, los Países Bajos actuales, y el Flandes español y católico, la actual Bélgica. Debemos hacerlo, ¿por qué? Bueno, porque en este siglo XVII se desarrolla la guerra de la independencia de las provincias del norte, las llamadas Provincias Unidas, que le iban a reclamar a España libertad religiosa y libertad política, cosa que España
por empezar, a partir de Felipe II, en 1500, jamás concedió, y esto condujo a una larguísima guerra, la llamada Guerra de los 80 años, nada menos, pero que termina con la separación de las provincias del norte, como Provincias Unidas, hoy Holanda, Países Bajos, y el sur que permanece bajo la corona española, más fiel a la Iglesia Católica. Voy a partir con el Flandes español, porque en el Flandes español, en el 1600, trabaja uno de los más grandes pintores de todo este siglo. Y me permite este pintor, me refiero, ahí lo veremos enseguida, me refiero a Peter Paul Rubens, nos va a permitir seguir recorriendo este camino de los paisajes. Aclaro, Rubens es un pintor más a la italiana en el sentido que en su pintura encontramos los más diversos géneros, no solo paisajes, encaró géneros muy diversos, pero como estoy recorriendo el paisaje, quiero privilegiar los paisajes de Rubens, que son bien interesantes, y este de manera particular, porque este paisaje, como están ustedes ya viendo, y como seguiremos viendo, es imposible calificarlo de clásico. Si el clasicismo supone armonía, orden, equilibrio, no es lo que está más presente en esta imagen que tienen en pantalla. Las tormentas no son clásicas, nunca. Ahora, este paisaje, como ven, igual que los clásicos de Poussin y de Carracci, es un paisaje con historia incluida. Paisaje tormentoso, dice, con Filemón y Baucis. Rubens se aferra o se toma de esta, convención tradicional y elige un relato, una historia para su paisaje. A ver, la historia está focalizada allí a la derecha, ¿lo ven? Vamos a ampliarlo después, pero ahí vemos 4 figuras. Una de ellas semidesnuda. Esto nos tiene que indicar que este joven semidesnudo no es un pastor. La gente no andaba desnuda por el mundo alegremente, y sí hay que pensar que es alguien del Olimpo, lo cual también se puede aplicar al otro, con esa capa roja que apenas lo cubre. En cambio, hay 2 ancianos más a la izquierda de ellos. Ellos son Filemón y Baucis, y contemos rápidamente por qué elige esta historia Rubens. Filemón y Baucis eran 2 ancianos que vivían en un espacio así rural como el que estamos viendo acá, por el cual andaban 2 dioses, Júpiter nada menos y Hermes, Mercurio. En vísperas de una tormenta, estos 2 dioses piden albergue a distintos pobladores y todos por distintas razones se lo niegan. Solamente Filemón y Baucis, estos ancianos, le abren la puerta de su casa, les dan comida, los albergan de tal manera que, como imaginamos, lógicamente, luego los dioses los premian, pero muy generosamente. Y justamente es esto lo que elige Rubens para mostrarnos el paisaje después de la tormenta. Paisaje tormentoso, podríamos decir después de la tormenta, porque como pueden ver, las 4 figuras están al aire libre, están afuera, iluminados por una luz muy serena, contemplando, sí, lo que pasa en el centro y a la izquierda, que es la tormenta en la parte posterior y los efectos de la tormenta, que ya ha pasado. Y esta tormenta justamente es lo que hace que el paisajismo o el paisaje este de Rubens no sea tan clásico. Antes de avanzar, presentar a este tan importante pintor flamenco, que como ven nació en Alemania, en Westfalia, y nació en Alemania porque su padre era calvinista de Amberes, y en 1577 estar en Amberes y ser calvinista era imposible. Rubens nació en el exilio de su familia, en medio de esta terrible guerra por la independencia de las provincias del norte, pero muerto su padre, su madre, que había persistido en el catolicismo, regresa a Amberes en 1589 con un jovencísimo Rubens, donde tiene su primer formación. Amberes era en este momento la gran capital económica e intelectual
de los Países Bajos católicos, del Flandes católico, de la actual Bélgica. Hoy mismo sigue siendo Amberes el puerto más importante justamente de Bélgica. Y estoy marcando a continuación de esto 8 años, 8, no pocos, 8 años en los que Rubens cumple como tantos con su viaje a Italia. Está por buena parte de Italia, está en Módena, con los Gonzaga, está en Roma, pero Roma va a ser su lugar más importante de actividad y sin duda que muchos elementos del clasicismo e incluso del tenebrismo caravallesco van a hacer de el lenguaje pictórico de este artista. Tal vez lo importante de Rubens sea que reunió en él, como pocos, la tradición flamenca de donde provenía con los aportes de la pintura italiana de 1600, haciendo una unión tan armónica, tan rica y tan personal por otra parte. Les propongo entonces ahora mirar con un poco más de detalle, acercarnos al paisaje tormentoso y ver justamente ahí como Rubens, con estas pinceladas sueltas, tan vigorosas, tan expresivas, nos está representando la tormenta que está ahí en la lejanía. Esa tormenta ahora está lejos, fue la que acababa de pasar por este lugar que nos muestra el artista en primer plano y que nos muestra qué cosa, los destrozos, los daños que ha provocado la tormenta, los árboles caídos, los ríos o arroyos desbordados, la corriente de agua completamente fuera de cauce, las víctimas, sí, porque de pronto cuando seguimos mirando el cuadro encontramos que hay un animal, un toro, atrapado entre dos troncos de árbol, arrastrado por el agua. Y Rubens nos deja lo peor para el final. Para el ángulo inferior izquierdo, lo están viendo allí, donde una madre muerta está abrazada a un bebé muerto. Esto es tal vez la imagen más fuerte, terrible de toda esta pintura, en la que muy interesantemente Rubens combina la imagen de la muerte, tal vez las muertes más terribles hasta el día de hoy, junto con el esperanzador arco iris. Sí, coloca también allí ese signo de fin de la tormenta, de armonía, de alguna manera, al lado de la muerte y la destrucción. Una obra que, como pueden ver, muestra ante todo lo exuberante de la naturaleza, lo desbordado. Acá la idea de armonía, equilibrio, estamos viendo, no está para nada presente. No quiero ser injusto con Rubens y mostrar otro paisaje de él, porque vuelve a presentar otra característica que lo aparta del clasicismo. ¿Por qué? Bueno, porque acá la National Gallery de Londres titula esto, Paisaje de otoño con una vista de Hedstein al amanecer. ¿Qué es Hedstein? Lo que están viendo ahí a la izquierda. Era una propiedad del propio Rubens, que había y que hizo una carrera brillante como diplomático, como cortesano, que es al margen, pero que explica que tenía propiedades muy importantes. ¿Por qué destaco esto? Bueno, porque acá nos podemos ubicar frente a un paisaje bastante realista. No es cualquier lugar, no es ningún lugar. Es un lugar concreto, con gente concreta. ¿Quiénes? Unos campesinos en un carro, más hacia la derecha de ellos un cazador, como ven, con su arma, estando en plan de buscar una presa. Y el interés espléndido por el momento. Es otoño y es el amanecer de un otoño con el sol ubicado, como están viendo, hacia nuestra derecha. Bien, ahí vemos el detalle. Ahí vemos esa familia campesina moviéndose en ese carro. Ahí vemos el edificio. Cuando hablamos de realismo, realismo porque el lugar es realmente existente y realismo porque también Rubens no está colocando ahora acá ningún dios del Olimpo, sino coloca a la gente sencilla, la gente modesta de su momento. Como decíamos, esa familia que va en el carro y el cazador que está buscando una presa que nos hace mirar hacia el lugar más espléndido de la pintura, que es este paisaje panorámico con la salida del sol aquí.
Rubens es un grandísimo pintor y yo no puedo abandonarlo a él sin abrir un paréntesis en nuestra recorrida por los paisajes. Y sí, dos pinturas solamente, es una crueldad que sean solo dos, pero bueno, la síntesis me lo obliga. Y sí, quiero compartir las tres gracias, porque, como dije, Rubens hizo distintas pinturas, abordó distintos géneros. Aquí sería el género mitológico o simbólico, porque estas tres muchachas encarnan la belleza de la poesía, de las artes, y lo interesante es cómo las representa Rubens. Ojalá que muchos de ustedes hayan hecho el curso sobre el Renacimiento y que la memoria les traiga aquí la imagen de las tres gracias que pinta Botticelli en la primavera. Entre esas tres gracias de Botticelli y las de Rubens está el abismo que hay entre el primer Renacimiento y la pintura del 1600. Porque lo que debo plantear acá, en primer lugar, es que las tres gracias de Botticelli eran completamente ideales, estaban fuera del mundo, al contrario de estas tres gracias de Rubens tan reales. Estamos frente a estas mujeres de cuerpos abundantes, que a muchos les hace un poco criticarlo por las gorditas famosas de Rubens. Perdón, son tres mujeres reales, realmente existentes, con sus anatomías como las que podría tener entonces muchas de las mujeres, y hasta el día de hoy algo semejante. A los pintores les pedimos realismo y cuando luego lo aplican, bueno, parece como que no nos convencen demasiado. Habría que señalar que hay que juzgar esta imagen de 1635 con la mirada de 1635. En el siglo XVII, el modelo femenino de la mujer súper delgada remitía a hambre, un hambre que existía no metafóricamente. En cambio, un cuerpo rollizo era un cuerpo bien alimentado, lo cual era un privilegio de una minoría. Podríamos decir que de alguna manera Rubens representa cuerpos reales, sí, y en cierto modo idealizados con otro concepto, idealizados por su esplendidez anatómica, justamente por estar tan bien alimentadas. Y también es real por esto. Lo planteamos con Carracci, recordarán, con los Ignudi de la Galería Farnese. Los muchachos se miraban porque estaban conversando, porque estaban en la tierra, no en una abstracción metafísica. Bueno, las tres gracias de Rubens se están mirando, se miran a los ojos. Podemos imaginar que están conversando. También en esto, si recordamos, y sugiero para los curiosos irse a verlo, Google lo puede encontrar, las tres gracias de Botticelli están cada una en su mundo, están ajenas. Estas son tres mujeres que están con los pies bien sobre la tierra. Estos pies bien sobre la tierra le permiten a Rubens también elaborar un hermoso paisaje de fondo, como están viendo. Me estoy quedando con Rubens, pero sí, lo merece. Último ejemplo, porque este hijo de un calvinista que nació en el exilio de su familia ha quedado como uno de los más grandes imagineros de la pintura católica. Su madre, la católica, Rubens, trabaja en un espacio donde no había libertad religiosa. En Flandes el catolicismo era la única opción y él va a ser uno de los principales creadores de pinturas católicas. ¿Por qué digo esto? Porque esto que estamos viendo, esta Virgen de los Ángeles que tiene el Louvre, no es solo una imagen religiosa. Es lo que ya tantas veces con ustedes hemos mencionado. Es una imagen devocional. Esta pintura está hecha para colocarla en una iglesia, en un altar, y para que el fiel se emocione, se entusiasme, cobre amor, simpatía para rezar. Lo dije como más de un ejemplo, creo, lo reitero, esta imagen podríamos encontrarla hoy mismo, en una iglesia católica, en una santería católica, sin duda. Y Rubens apela a esto que tiene que ver con la imagen devocional, de conmovernos, de emocionarnos, en este caso despertarnos ternura. Y los ángeles de Rubens, ahí los están viendo, son bebés.
¿Y qué cosa despierta más ternura que un bebé? Claro, el niño Jesús también es un bebé. Todo esto que está presente acá, esta dulzura, forma parte de una imaginería católica. A ver, Rubens hizo muchísimas pinturas de temática religiosa y también devocional, pero me parece que esta obra que tiene el Louvre es la más representativa de la obra tan rica de este gran pintor flamenco. Lo dejamos. Y nos movemos al norte, a ese norte independiente, a las Provincias Unidas, hoy Países Bajos u Holanda, donde el paisaje también tiene mucho para decir. Y elegí esta pintura y este artista porque creo que es bien necesario, imprescindible para marcar qué es lo que tiene para decir Holanda con el paisaje. Ahora sí, sin más, paisaje realista. Paisaje realista. Jan van Goyen es uno de los primeros grandes paisajistas de estas Provincias Unidas. Fíjense, había nacido a fines del siglo en Leiden, murió en La Haya en 1656. O sea, es un pintor de la primera mitad del siglo XVII y lo elijo porque sin duda él es bien representativo de este realismo holandés en términos de paisaje. Por empezar, retomo lo que dije hace un ratito respecto de la especialización. Yo no conozco ninguna pintura de Van Goyen que no sea un paisaje. Es un paisajista, esto. Y paisajista que pinta exteriores, quiero decir, paisajista rural. Y que pinta el paisaje de Holanda, en dos sentidos. Primero, acá el título que le da el Museo de Copenhague, Vista de la ciudad de Arnhem. Por lo tanto, no es cualquier lugar, es un lugar realmente existente. Entonces, él se ha colocado frente a esta ciudad, la ha dibujado. Obviamente todavía los pintores no pueden pintar al aire libre por todo lo que era material de pintura, pero partió de dibujos y luego en su estudio hizo la pintura. Entonces, representa un lugar realmente existente. Y aunque no dijera que es una ciudad como esta que estamos identificando acá, este es un paisaje holandés por varias razones. Primera, lo ven ahí a lo lejos, muy pequeño, pero está un molino de viento. Esto es Holanda. Están viendo la gente cruzando esto que en rigor es un río o un canal. Digo en rigor porque Van Goyen no nos muestra la orilla del lado derecho, pero están cruzando y lo cruzan. Ven ustedes esa balsa en la que hay un caballo, porque sí, son campesinos que van de un lado, de una orilla a otra, para hacer sus trabajos, tanto agrícolas como comerciales. Esto es Holanda. Finalmente, la topografía. Países Bajos, y sí, bajos. En Holanda no hay cordilleras, no hay cadenas montañosas, a lo más hay dunas. Este es el paisaje bien típicamente holandés. Y esto tiene dos caminos. Uno que estamos marcando, el paisaje realista, porque este es el camino que va a seguir el paisaje hasta el día de hoy. Hoy nos parece difícil, podría darse, pero lo más frecuente es que un cuadro, una fotografía, nos muestre la vista de la boca, para poner el paisajista más conocido de nuestra pintura del siglo XX, Quinquela Martín. Esto. Pero además, no solo la modernidad que tiene esta elección estética, sino la impronta anclada en el momento en que se está pintando esto. Esto se está pintando en los momentos finales de la guerra por la independencia de Holanda o Países Bajos. Y entonces, ¿qué van a pintar estos pintores? Su patria, su tierra. ¿Podemos hablar de un cierto nacionalismo en este como en otras pinturas de la Holanda del siglo XVII? Creo que sí. Y volvamos a la topografía. Países Bajos, el llano, lo cual parecía tan poco atractivo para un cuadro. ¿Cómo resuelven esto los paisajistas holandeses? Con algo al que sugiero que siempre debemos prestarle atención: los cielos. Los cielos de los paisajes holandeses.
sus nubes tan ricas. Esto es evidentemente ya el aporte creativo del pintor, porque el pintor Van Goyen hizo esto en su estudio. Recordaría las nubes, pero no está representando esas nubes que exactamente él vio. Eso únicamente con una cámara fotográfica podría haber registrado. Inventó nubes y las ha inventado para darle una plasticidad, para poner elementos ricos pictóricamente. Les sugiero, cuando miren paisajes holandeses, que eran tantos y son tan bellos, difícilmente encuentran un paisaje en el que el cielo sea celeste sin una sola nube. Las nubes son parte fuerte de la composición estética de estos cuadros. Nubes que, por otra parte, ahora miren el agua, proyectan su sombra y dejan aparecer la luz por tramos, generando también un atractivo plástico importante, pero también generando con esto una idea de profundidad. Vamos alejándonos con estas bandas de luz y de sombra. Ejemplo, esa balsa a la que estábamos prestándole atención recién. Esta balsa está en la penumbra, está en un primer plano, en penumbras, generando una sucesión de claros y oscuros. Ahora con esta ampliación vemos mejor el molino, vemos mejor la iglesia de la ciudad que está representada y también el empleo del color. Quiero decir, los pintores holandeses con frecuencia van a trabajar con una técnica pictórica de pinceladas evidentes, sueltas. Ahí estamos sospechando, hasta incluso la propia materia del óleo. Otra pintura de Van Goyen, vista del Merwede en Dordrecht. Dordrecht, la ciudad que está allí, a la derecha, y ese es el río. Y toda esta riquísima actividad. Vean las nubes, otra vez. Un juego, insisto, casi abstracto, como cromático. A ver, las nubes en la pintura, en los paisajes holandeses son semejantes a los pliegues en muchas esculturas. Los pliegues, cuando lo hemos visto hace poco con Bernini, recordarán el San Longino y esos paños tan dramáticos. Bueno, los pliegues son un elemento que el artista, pintor o escultor maneja con relativa libertad y le permite expresar valores. Bueno, las nubes dan algo semejante en los paisajes holandeses. Otra vez la vida cotidiana y barcos. Los barcos, lo estamos viendo, tienen la bandera holandesa. Otro ejemplo, los molinos holandeses al fondo y las escenas de invierno. El invierno en el norte, ya sabemos, en el norte de Europa es fuerte. En estos años además hubo un ciclo de inviernos muy, muy fuertes que son representados por muchos artistas y el realismo aparece acá, no solamente por la cita a la ciudad de Dordrecht, aunque no supiéramos qué ciudad es. Esto es real porque los que están protagonizando este paisaje son la gente. Desde los humildes que están ahí patinando como pueden, hasta los que tienen algún tipo de transporte un poco más cómodo, todos ellos están viviendo como gente del común esta escena de hielo ahí cerca de la ciudad de Dordrecht. Estamos cerrando nuestra clase, pero quisiera decirles que yo voy a elegir solamente 2 paisajistas holandeses porque la síntesis dramática a la que uno está obligado con estas clases, pero he elegido para cerrar y para luego abrir en la próxima semana nuestro encuentro a Jacob van Ruysdael, que como ven ya es un hombre más del pleno siglo XVI, un hombre que nació y murió en lo que yo creo podemos considerar la gran capital pictórica de la Holanda de este siglo, que es la ciudad de Haarlem. Ahí están trabajando muy importantes artistas, por ejemplo, Jacob van Ruysdael, que nos proporciona paisajes con algún matiz respecto de los de Van Goyen, paisajes más expresivos, hasta incluso más dramáticos, creo que queda evidente con esas nubes tan así movidas, esa perspectiva tan reforzada por ese camino, esas manchas de luz y de sombra que están marcando toda esta superficie.
Sin duda que los paisajes de Riedel agregan un componente, digamos, dramático, más expresivo a sus paisajes, manteniendo la idea del paisaje holandés, como en este caso estos campos de trigo. Con este ejemplo vamos a abrir nuestra próxima clase y con este ejemplo cerramos la clase de hoy. Muchas gracias.